Pues ya aquí los despedimos con mucho gusto y vamos a dar las noticias más importantes. Empecemos con la más importante de estos últimos momentos, el accidente de un paracaidista de la Secretaría de Marina que participaba en el desfile militar del lunes. Resultó lesionado luego de que estas ráfagas de viento movieran su trayectoria. Nos comentan nuestras fuentes ahí en Palacio Nacional que esta persona, este paracaidista, sufre un traumatismo craneoencefálico leve, que tiene también una fractura de tobillo y que se fractura la nariz. Le estábamos presentando una serie de videos, ahí está David presentándole este lupeo de cómo se desvía en su marcha este paracaidista. Tenemos otro video, lo vamos a dejar en este mismo clip de las noticias más importantes. No le voy a cortar para nada, don David. Veamos y escuchemos este último video también. Ahí lo vio usted, ahí desvía su marcha este paracaidista que según Aristegui Noticias es identificado como Valente Mateo Hernández, de 35 años de edad. Tiene un traumatismo craneoencefálico leve, fue trasladado de inmediato al Hospital Central Militar, donde lo atienden ya en estos momentos. Y bueno, heridas, así le llaman, policontundidas en la cara, así se llama, así le dicen. Tenemos entendido que también tiene una fractura de tobillo. Nosotros le seguiremos informando el estado de este paracaidista de la Secretaría de Marina. Nosotros estamos rezando por este paracaidista de la Secretaría de Marina. Pero permítame seguirle compartiendo las noticias más importantes. Sigámosle por ahí, sigamos con las noticias más importantes de hoy, porque lo vimos con nuestros propios ojos en Sin Censura. Se lo venimos documentando durante todo el fin de semana. De hecho, se los preguntamos a ellos. 130,000 personas andaban felices en el Zócalo anoche. Pero todavía hay obtusos, envidiosos y, permítame decirlo de esta manera, mamones. Se lo preguntó, se lo estamos pasando al costo, tenemos las imágenes, tenemos los videos. Esto no es apapacho López Obrador, gente que verdaderamente fue a Palacio Nacional a celebrar a México. Y hay que ponerlo muy en claro. Se celebró a México, no un partido, no un personaje. Se celebró a México. Y es que se puso muy cabrón. De verdad que la gente gritaba, no estás solo, o presidente, repetidamente durante el grito de independencia anoche. El primer grito de independencia que da el presidente Andrés Manuel López Obrador. 20 vivas se aventó. ¿Y qué vivas? Muy distintos a sus antecesores, o muy distintas a sus antecesores, verdaderamente progresistas, como viva la justicia, vivan las comunidades indígenas, vivan las madres y los padres de familia, viva el heroico pueblo de México. ¿Sabe qué otra cosa vimos y hasta transmitimos en vivo? Que un friego de gente, un titipuchal de gente, digámoslo con todas sus letras, un chingo de gente vino desde Estados Unidos, desde aquí de Estados Unidos y de toda la República Mexicana, para apoyar a López Obrador en su primer grito. Ese sí es una realidad, estuvo muy cañón. Lo vimos nosotros, gente de Las Vegas, Nevada, de Chicago, Illinois, de Los Ángeles, California, de San Antonio, Texas, y también de todos los lugares. Estaba con Kakagoto, una persona del norte también de la República. Anoche lo vimos, mucha gente que verdaderamente fue a este grito, el primer grito de Andrés Manuel López Obrador. Hubo muchos adversarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, como los Krause, como el mismo Cayo de Hacha, que aseguraron les pareció fantástica esta celebración de la independencia de México. Otros no. Por supuesto que salieron de sus cuevas de caca el comandante Borolas y el loquito fodongo de la mota para criticar el grito. Me refiero, por supuesto, a Felipe Calderón y a Vicente Fox, que se pusieron a tuitear compulsivamente. Azules de coraje. Ya sabe cómo están, azules de coraje, pero bueno, así pasa con estos expresidentes. Pero miren, está de risa que el PAN cumpla 80 años y esté verdaderamente dando lástimas y hasta asco en este momento. La verdad es que le recomendamos a Marquito Cortés que mejor se ponga a tocar la batería. Eso le sale mucho mejor, porque de partido pues se ve muy poco compromiso, muy poca representación. Y se lo digo una y otra vez, los mexicanos necesitan una oposición seria y responsable. No irresponsable, seria y, espacio, responsable.
Es absolutamente necesario que no solamente un partido o una ideología esté en el poder. Por mucho que nos guste, por mucho que nos parezca progresista, tiene que haber paso a muchas voces. El PAN no está representando a esas voces del conservadurismo, que se vale. La gente puede tener otro tipo de pensamientos, pueden no ser liberales, pueden no ser progresistas, pueden tener esos pensamientos, no están siendo representados como deben, y México necesita de todas las voces para salir adelante definitivamente. Hablando de panistas que dan lástima y asco, ahí tiene a Felipe Calderón, que se quiso hacer el chistosito al preguntarle a Manuel Bartlett en qué casa de las 47 estaba, a lo que el actual director de la Comisión Federal de Electricidad le preguntó con un verdadero gancho al hígado: gracias, Felipe, por mencionarme en tu inteligente tuit. ¡Salud, Capitán Borolas! ¡Auch! ¡Auch! Se dieron un enfrentamiento, usted sabe, electrónico en redes sociales, tanto Felipe Calderón como Manuel Bartlett, pero ya lo demás es lo de menos, ¿no? Y mire cómo son esos persinados y perfumados del PAN. La fiscalía decomisó más de 1 kilo de metanfetaminas en la empresa de paquetería Castores, propiedad del diputado federal del PAN con licencia y presidente del patronato de la Feria de León, Guanajuato panista, el Guanajuato de Vicente Fox. Bueno, pues este desgraciado, el presidente del patronato de la Feria de León, que también es diputado federal del PAN, Juan Carlos Muñoz Márquez. A ver cómo nos explica don Juan Carlos Muñoz Márquez por qué en su empresa decomisaron más de 1 kilo de metanfetaminas. A ver. Y mire, chingada madre. Ya liberaron a otros 24 relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. De 142 detenidos, ya solamente quedan 65 en detención. El subsecretario de Gobernación para los Derechos Humanos, Alejandro Encinas, está que se lo carga la chingada y exigió que la Fiscalía General finque responsabilidades a los priistas Jesús Murillo Caram, exprocurador de Enrique Peña Nieto, así como a Tomás Cerón de Lucio, ex encargado de la Agencia de Investigación Criminal. Ya va siendo hora y está muy enojado también Alejandro Encinas. Miren, no solamente Alejandro Encinas, por supuesto que los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa están muy encabronados por esta liberación, que son 24 policías, bueno, ahora ex policías municipales de Iguala, de Huitzuco, de Cocula, y esto pues lo dispone un juez de Matamoros, Tamaulipas. El poder judicial sigue haciendo de las suyas. Pero escuche esto, hay otros en la cárcel que están ahí por su pobreza, por ser víctimas de la desigualdad, por ser víctimas de la ruina en la que nos dejaron los gobiernos anteriores, eso sin duda. Ya mandó el presidente López Obrador una iniciativa para liberar a los jóvenes relacionados a delitos como narcomenudeo o porque fueron obligados a participar en actos criminales frente a su situación de pobreza o bajo amenazas, también a aquellos sentenciados por robos simples sin violencia, esto es muy triste, a las mujeres criminalizadas por aborto y a médicos o parteras que participaron en esta práctica, así como a indígenas que no tuvieron oportunidad de una adecuada defensa, y a presos políticos o de conciencia acusados de delitos inverosímiles. Vamos a ponerlo como es. La oposición está asegurando una y otra vez que López Obrador le va a dar una amnistía a los criminales. Estos no son criminales, estas son víctimas también de la ruina en la que nos dejaron los gobiernos neoliberales, y esa es una realidad desde hace 35 años o 36 años. Desde que se abrieron las puertas del infierno con Felipe Calderón, o el infierno que vivimos con el mismo Enrique Peña Nieto. Esa es la mera verdad. El presidente quiere hacer una ley de amnistía, sí, pero para los jóvenes que están en la cárcel en estos momentos por narcomenudeo, por ser obligados a participar en actos criminales, esto porque están debido a su pobreza, debido a las amenazas, aquellas personas que fueron sentenciados por robo simple. Mire usted, la nota que nos enjaretaron a los mexicanos, que nos robaron a los mexicanos con la estafa maestra, por ejemplo, y ellos, nada más tenemos, por ejemplo, a Chayito Robles en la cárcel, pero esos criminales de cuello blanco, como si nada, mientras que padres de familia que no tienen qué comer y que se han robado un gansito o un frutzi en una tienda fueron sentenciados a más de 7 años de prisión. Eso evidentemente no está bien.
En México, por otra parte, hay muchísimas mujeres que se enfrentan a penas larguísimas de cárcel por el aborto, y ni siquiera porque se quisieron practicar un aborto. Son mujeres indígenas que tuvieron un aborto espontáneo y que fueron acusadas de perder a sus hijos intencionalmente y están en la cárcel por ello. O bien médicos que les ayudaron por esto. Usted puede estar o no de acuerdo con el aborto, pero muchas mujeres indígenas están todavía en la cárcel porque tuvieron un aborto espontáneo. Ese es cuando no es culpa de la madre, ni del padre, ni de nadie, simplemente ocurre en los seres humanos. Es una situación extremadamente triste y están en la cárcel por eso. Obviamente es parte de esta ley de austeridad y hay que hablar de eso también, de los indígenas que no tuvieron una adecuada defensa, de los presos políticos, de los presos de conciencia. Ya se manda esta propuesta de Andrés Manuel López Obrador al Congreso y adivine qué, adivine cómo la toman los de la oposición pedorra. Yo pensé que iba a ser primero el PAN, pensé que iba a ser primero el Partido de Acción Nacional el que se oponía a esta ley de autoridad. ¡No! No, fueron los priistas a nombre de la sobrinita de Salinas de Gortari, y me refiero por supuesto que a Claudia Ruiz Massieu, a decir que no van a apoyar la ley de amnistía de López Obrador. Pues ¿cómo la van a apoyar si fueron ellos los represores que metieron al pueblo en la cárcel después de dejarnos en la ruina? Pero bueno, hay mayoría de los que buscan que en efecto los mexicanos de a pie, las víctimas de este infierno en el que nos dejaron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto después de otros presidentes, pero que esos ya fueron en la conclusión absoluta de esta situación, hay todavía gente que está de acuerdo con salvar a ese pueblo de la sombra. Y mire, siguen desapareciendo nuestras jóvenes mexicanas. Le voy a pedir a David que nos ponga la imagen que le mandé en la mañana de Cassandra Guadalupe Rosas Martínez. Échenos la mano, por favor. Se la mandé en la mañana. Cassandra Guadalupe Rosas Martínez fue vista por última vez en las calles de la ciudad de Puebla. Ayude, por favor, a su familia a encontrarla. Esta es una situación muy penosa, muy triste, que sigan desapareciendo nuestras jóvenes. Esperemos que encontremos con bien a Cassandra Guadalupe Rosas Martínez. No se le olvide, Cassandra Guadalupe Rosas Martínez, una muchacha desaparecida en estos momentos. Y es que en el Estado de México, yendo a otro estado que también enfrenta serios problemas con las mujeres, este Estado de México priista, por ejemplo, hay al menos 270 niños huérfanos por los feminicidios. Y de terror, un comando armado se metió a un bar en el municipio de Centro, allá en Tabasco, y ejecutó al menos a 5 personas mientras celebraban la independencia de México. Esto también está muy cabrón. Proceso reporta que ante la amenaza del jueves 5 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en la que murieron, la matanza, disculpe usted, no la amenaza, la matanza del jueves 5 de septiembre, este jueves que acaba de pasar, hace un par de jueves, disculpe usted, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en la que pierden la vida 8 personas, el Comité de Derechos Humanos de esa ciudad documentó que varios militares y policías estatales realizaron un operativo criminal que intentaron disfrazar de enfrentamiento con narcos. Dicen que mediante el testimonio de vecinos y familiares de las víctimas, la organización civil reconstruyó la detención arbitraria de personas, la tortura a la que fueron sometidas para vestirlas con ropas de camuflaje y su posterior asesinato a la luz del día. Lo que es peor, ahora mucha gente está en peligro por denunciar o corroborar estos hechos. Información de la revista Proceso, información muy fuerte. Y mire, primero los detuvieron y ahora ya están vinculados a Proceso los socios del abogado de los puercos poderosos. José Antonio Rico y José Antonio Vargas Hernández, probables copartícipes de Juan Collado, permanecerán en prisión preventiva oficiosa en el reclusorio norte luego de que un juez federal los procesara por los delitos de delincuencia organizada, no se lo olvide, y operaciones con recursos de procedencia ilícita en transacciones financieras de esta corrupta empresa Caja Libertad. ¿Y será que al menos con Estados Unidos está por llegarle la hora a tanto Emilio Lozoya Austin como a Salinas Pliego, a Ricardo Salinas Pliego? Bueno, se lo pregunto y se lo cuestiono porque el FBI
y el Departamento de Justicia de acá de Estados Unidos tienen en la mira a Pemex, pues cotiza en la bolsa de este país, de acá de Estados Unidos. Y la autoridad bursátil formó un equipo de investigadores para comprobar si la empresa reportó números alterados en sexenios anteriores, lo que la haría acreedora a una fuerte sanción. Por supuesto que están también investigando la fraudulenta adquisición de Fertinal. Usted sabe, esta planta chatarra, basura, financiada por Nafin, Bancomex y Banco Azteca, del dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego. Esto ya es una investigación absoluta del FBI, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, para que lo tengan muy pendiente. La pregunta es, para muchos, ¿está viajando? Es un empresario muy importante, es un magnate, es una persona con muchísimo dinero, Ricardo Salinas Pliego. Obviamente tendría que estar viajando a Estados Unidos constantemente por los negocios que hay aquí en Estados Unidos, por la importancia que existe entre México y Estados Unidos. ¿Está viajando en estos momentos a Estados Unidos? ¿Viene aquí a Estados Unidos o no ha venido en algún tiempo? Dice Ceci, qué buena pregunta. Pero bueno, la cosa se pone más calientita. Y es que luego de una investigación de Hacienda sobre los movimientos financieros de Emilio Lozoya Austin, se determinó que el entramado financiero que Marcelo Odebrecht montó en México no solamente se usó para presuntamente transferirle millones de dólares al amigo de Peña Nieto, me refiero a Lozoya Austin, obviamente, sino que sirvió para inyectarle recursos a las empresas del brasileño que están relacionadas con casos de sobornos en diversas partes del mundo. O sea, una mierda de mierdas. Pero ya se está investigando. Yo lo que digo es, qué bueno que estén haciendo estas investigaciones, pero atrápenlos, por favor, deténganlos antes de que cualquier cosa. En el caso de Emilio Lozoya Austin, pues ya se les peló, desafortunadamente, a ver si lo encuentran en algún lugar. Pero bueno, se les peló, así que... Interesante una columna de Marco Gonsen para la revista Proceso de lo que platicábamos hace unos momentos sobre la muerte de la televisión. En efecto, la televisión está valiendo pa' pura vergüenza. Disculpe usted, casi se me va por ahí, casi se me va. La televisión está valiendo para pura vergüenza. Ahora que la gente prefiere contenidos a la carta. Nosotros aquí le decimos gracias por elegir sin censura, por elegirnos libremente. Cada vez hay más empresas también de televisión a la carta, cada vez hay más redes sociales, más youtuberos. Gracias por elegir a Sin Censura. Muchas gracias, de verdad. Y según esto, Estados Unidos está poniendo tribunales móviles para desahogar los casos de asilo en la frontera. Esto luego de que la semana pasada la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos determinara que en efecto lo que dice Trump está bien. Esas personas que viajan desde Centroamérica hasta Estados Unidos tienen que aplicar para el asilo primero en los países por los que transitaron antes de pedirlo en Estados Unidos. Ahora, esto es una estratagema evidente para regresarlos. Llegan después de un viaje larguísimo, por ejemplo, desde Honduras o desde El Salvador hacia los Estados Unidos. Bueno, pasan por Guatemala, pasan por México. Imagínese usted, no pidieron asilo en estos países desde el principio y ahora les sale el gobierno de Estados Unidos con que lo tienen que hacer. Chispas, ¿no? Pero bueno, se está poniendo la cosa muy fea en Medio Oriente. El presidente Donald Trump salió a amenazar a Irán y aseguró que están listos y armados para responder los ataques con drones en territorio de sus cuates saudíes. Por su parte, el gobierno de Irán negó estar implicado en estos ataques con drones de rebeldes yemeníes, dicen ellos, de rebeldes yemeníes, contra la planta de procesamiento de petróleo, es decir, una refinería, así lo ponen, por ejemplo, en La Jornada, me parece, contra la planta de procesamiento de petróleo, bueno, con una refinería más grande del mundo, la refinería más grande del mundo, y un campo petrolífero ahí, en Arabia Saudita. Y la que se viene, chavos, porque se dispararon desde ayer los precios del petróleo tras el ataque con drones en la planta de Arabia Saudita, y el señor David, don David no me va a dejar mentir, ya seguramente están incrementando los precios. Desafortunadamente me di cuenta esta mañana cuando manejaba aquí a los estudios de Sin Censura que no me queda ni la reserva en el coche de la gasolina. Pues ya me jodí, debí haber cargado antes. Ya me había dicho mi esposa, carga el fin de semana y ya ni modo. Esperemos que no alcance a México esta problemática. Definitivamente. Esas son las noticias más importantes a nombre de un gran equipo de colaboradores, a nombre de mi compañero Vicente Serrano, de Rafael Herrera,
de Cecilia Vega, de David el Grande, de Celsin Juárez, de Yael Hernández, de Gunter Castillo. Ahí lo tiene usted, ahí lo tiene usted. Vamos en estos momentos, antes de que se nos quemen los frijoles, tenemos todavía un tiempecín, porque empezamos el programa más tarde, tenemos todavía un tiempecillo. Vamos